Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, madre mía, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya vieron en el título, la noticia de Ander Erzel y Kerem Bürsin ha explotado las redes y con razón. O sea, ¿quién no ama un buen drama, sobre todo cuando involucra a nuestras parejas favoritas de la pantalla? Para los que no estén tan al tanto, Ander Erzel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air. Allí la química entre ellos era palpable, electrificante, y no tardaron en pasar del romance televisivo a una relación en la vida real que nos tenía a todos suspirando y con la esperanza de un final feliz digno de cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa, ¿verdad? Así que hoy vamos a sumergirnos en esta noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo. Vamos a analizar todos los detalles, desde lo que sabemos, hasta las especulaciones, los rumores, y por supuesto nuestras propias opiniones. Vamos a repasar cronológicamente cómo se conocieron, cómo fue su romance, los altibajos, y por qué aparentemente han decidido tomar caminos separados. Vamos a desglosar todo para que no se nos escape ningún detalle. Antes de empezar, y para que no se me olviden si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las celebridades, series turcas, y todo lo que nos apasiona. No se arrepentirán. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Empecemos por el principio porque para entender bien la situación actual, tenemos que recordar cómo comenzó todo. Ander Erzel, una actriz talentosísima y con una belleza deslumbrante, y Kerem Bürsin, un actor igualmente talentoso con un carisma que conquista a cualquiera, fueron los protagonistas de Love is in the Air. La serie, una comedia romántica que nos conquistó a todos, narraba la historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que por cosas del destino, terminan fingiendo una relación. Pero como en la vida real, la ficción superó a la realidad. La química entre Ande y Kerem era innegable. Las miradas, los roces, la forma en que se hablaban, todo irradiaba amor. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta y empezaron a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Y bingo. Las sospechas se confirmaron. Poco a poco las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, y los testimonios de personas cercanas, confirmaron lo que todos esperábamos: Ande y Kerem estaban enamorados. Su relación al principio fue muy discreta. Preferían mantenerla en privado, pero poco a poco, se dejaron llevar por el amor y comenzaron a mostrarse más abiertamente. Empezaron a publicar fotos juntos en sus redes sociales, a asistir a eventos, a viajar. Era una pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, en esos amores de cuento de hadas que a veces solo vemos en las novelas. Y claro, la prensa no se quedó atrás. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y cada paso que daban era noticia. Pero ellos, en general, manejaron muy bien la situación, y parecían estar muy felices juntos. Recuerdo perfectamente cuando compartieron su primer beso público, fue algo muy romántico y creo que todos los que éramos fans de la serie y de la pareja, no podíamos estar más contentos. Su relación duró aproximadamente 1 año y medio, un tiempo en el que nos regalaron momentos inolvidables. Desde cenas románticas hasta viajes exóticos, pasando por declaraciones de amor en redes sociales. Parecían estar en el mejor momento de sus vidas, viviendo un romance digno de Hollywood. Incluso se hablaba de boda, de planes de futuro. Todo era perfecto hasta que empezaron los rumores. Rumores de crisis, de discusiones, de distanciamiento. Al principio los fans y la prensa no le dieron mucha importancia. Pensábamos que eran simples especulaciones, típicas de la farándula. Pero los rumores se hicieron más fuertes, más persistentes, y las pruebas de que algo no iba bien, comenzaron a ser evidentes. Empezaron a dejar de publicar fotos juntos, a no asistir a eventos en pareja, a no interactuar en redes sociales. Los fans más observadores empezaron a notar detalles que indicaban que algo no estaba bien. Y tristemente las especulaciones se confirmaron. La noticia de su ruptura, finalmente, llegó a los medios. Y ahí es donde entramos en la noticia bomba que nos trae hoy aquí. El anuncio de su separación tomó a todos por sorpresa, a pesar de los rumores.
Nadie esperaba que fuera tan repentina. Y como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones sobre las causas de la ruptura no se hicieron esperar. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Las versiones son muchas y muy variadas. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, a problemas de compatibilidad, a un desgaste en la relación. Otros rumores apuntan a terceros, a infidelidades, a otros amores. Y como siempre hay quienes señalan que la presión mediática y la exposición constante de su relación pudieron haber afectado negativamente. La verdad, como suele pasar, probablemente la sepamos solo ellos. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura es una realidad. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos en sus futuros. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta ruptura para sus carreras? Bueno, en el mundo del espectáculo, las rupturas sentimentales suelen ser noticia, y en el caso de Hande y Kerem, no ha sido diferente. Ambos son actores muy queridos y populares, y la atención mediática sobre ellos es constante. Es probable que en los próximos meses veamos a ambos involucrados en nuevos proyectos, en nuevas relaciones, y que la prensa esté muy atenta a cada uno de sus movimientos. Es parte del juego y aunque a veces puede ser complicado, también es una oportunidad para reinventarse, para demostrar su talento y para seguir conquistando al público. Personalmente creo que ambos son profesionales muy talentosos y exitosos. Hande, con su belleza y su carisma, ya se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Kerem, con su talento y su versatilidad, también ha demostrado ser un actor de renombre internacional. Estoy segura de que a pesar de esta ruptura, ambos seguirán brillando en sus carreras, y que nos seguirán regalando grandes momentos en la pantalla. Y hablando de la pantalla, ¿qué pasará con sus futuros proyectos? ¿Habrá algún proyecto en el que vuelvan a coincidir? ¿Se cruzarán en algún evento? Estas son preguntas que nos hacemos todos. Pero de momento lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las novedades. Y ahora, vamos a hablar un poco de lo que los fans opinan. La ruptura de Hande y Kerem ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Algunos fans están tristes y decepcionados, otros están enfadados, y otros simplemente respetan su decisión. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a ambos actores, de fotos y vídeos que recuerdan sus mejores momentos juntos, y de especulaciones sobre el futuro. Es un buen momento para ver cómo la gente reacciona a este tipo de noticias, y para entender que al final, el amor y el desamor son parte de la vida, incluso para las celebridades. He visto muchísimos comentarios, y quiero destacar algunos que me han parecido muy interesantes y que reflejan el sentir general de los fans. Muchos se enfocan en el cariño que le tienen a la pareja, y en el deseo de que ambos sean felices sin importar lo que suceda. Otros, por el contrario, expresan su tristeza y decepción por la ruptura, y lamentan que su historia de amor haya llegado a su fin. También hay quienes critican la intromisión de la prensa y de los medios en la vida privada de Hande y Kerem, y piden respeto por su privacidad. Y por supuesto, no faltan las especulaciones y los rumores sobre las causas de la ruptura. Es decir, un poco de todo como es normal en estos casos. Pero en general, lo que más destaca es el cariño y el respeto que los fans sienten por Hande y Kerem. Y creo que eso es lo más importante. Después de todo, son ellos los que deciden qué hacer con sus vidas, y lo único que podemos hacer es desearles lo mejor. En resumen, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un bombazo en el mundo del espectáculo. Nos ha dejado a todos con el corazón roto, pero también nos ha recordado que el amor, a veces, es complicado, y que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden llegar a su fin. Hemos repasado cómo se conocieron, cómo fue su romance, los altibajos, y las posibles causas de la ruptura. Hemos analizado las reacciones de los fans, y las implicaciones para sus carreras. Y sobre todo, hemos hablado de amor, de desamor, y de la vida de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que el tema es triste, pero también es importante estar informados y analizar las noticias del mundo del espectáculo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan, cuáles son sus teorías sobre la ruptura, y qué esperan del futuro de Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué proyectos les gustaría que protagonizaran? Cuéntenme todo.
No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.